Toma decisiones que te den alegría y paz, no las que te generen comodidad. Hola, bienvenido al episodio número 13 del podcast Sueños que Despiertan. Y si has seguido la cadenita de los episodios anteriores, he estado contándote acerca de los procesos de mi vida que seguramente se parecen a los procesos de muchas personas, y que justamente lo comparto porque también sé que hay muchísimas más personas viviendo procesos parecidos o procesos similares y no saben por dónde buscarle, no saben por dónde ya rascarle, no saben dónde encontrar una respuesta o una solución a todo eso que están viviendo y atravesando. Y pues el objetivo de compartir mi propia historia es ser un poco esa luz que pueda inspirar a cada una de las personas que sienten que están viviendo en las tinieblas, en la oscuridad, a que busquen su propia luz. Quizá alguna de todas estas historias que he venido compartiendo puedan funcionar como una brújula que les indique un norte, como hacia dónde pudieran dirigir esa búsqueda para poder encontrarse con su propia luz, porque lo cierto es que, como dice un dicho, siempre que llovió, paró. Y entonces este momento de oscuridad, esta noche oscura del alma, no va a ser para siempre, pero nos sirve mucho cuando escuchamos a alguien cómo logró salir de su propia tormenta y de su propia noche y de su propia sombra y de su propia oscuridad, y cómo poder volver a reencontrarte con la luz y mantenerte ahí en un estado de equilibrio. Y hoy veía un video, no sé sinceramente cuánto tiempo tenga ese video, no me puse a ver más detalles. Lo único que veía era un hombre parado en un aeropuerto gritando porque al parecer la aerolínea perdió a sus perros, los mandó a otro lugar, no sé si los mandó a otro vuelo, a otra ciudad, a otro país, desconozco. Lo que sí sé es que podía escuchar los gritos desgarradores de este hombre y podía ver y podía sentir su dolor, su impotencia y sobre todo la desesperación de no saber, ¿no? Incluso él mismo gritaba que no sabían lo que habían hecho, que no eran unos perros, ellos eran sus hijos, y realmente el señor estaba mal y estaba en estado de shock y se estaba volviendo loco. O sea, podía percibir el inmenso dolor que lo atravesaba. Afortunadamente pude leer, porque me puse a ver los comentarios para ver si había más detalles de la historia. Quería saber si había logrado recuperar a sus perritos. Afortunadamente en alguno de los comentarios alguien comentó que la aerolínea los había mandado creo que a otra ciudad, no sé, pero que los había logrado recuperar y los perritos estaban bien y ya estaban con su dueño. Pero lo que más me llamó la atención fue leer la cantidad de comentarios de personas criticando y juzgando la actitud del hombre y diciendo así textual: solo son perros, cómprate otros perros y ya, ¿para qué haces tanto circo? ¿Para qué haces tanto drama? Y para mí fue como con la mano en la cintura y sin tener algo mejor que decir, como para alguien le es tan fácil simplemente decir que son perros y que te compres otros perros y los reemplaces. O sea, y esto es en una situación así. Generalmente la mayoría de los seres humanos tenemos la tendencia a ser así, demasiado juiciosos, sin ni siquiera
darnos la oportunidad de ponernos en el lugar de la otra persona y saber o intentar comprender por lo menos lo que la otra persona está viviendo o está sintiendo. Obviamente, pues para quien nunca ha amado un perro, quien nunca se ha dado la oportunidad de tener un perro como compañero de vida, pues entiendo que debe de ser complicado entender el grado de amor que uno puede sentir por un animal, en este caso pues por los perros, pero eso no, el hecho de no conocer o de no haber atravesado esa experiencia, pues no nos da el derecho de juzgar y de opinar acerca de lo que tiene o no tiene que hacer alguien más, o de cómo debe o no debe reaccionar alguien más. Realmente yo que he estado en esa situación, no tal cual esa experiencia, pero yo que amo profundamente a mis perros y que los he amado profundamente, puedo imaginar el dolor que estaba atravesando ese hombre en ese momento. Y sinceramente no puedo imaginar lo que pasa por la mente y por el corazón de las personas que se atreven a decir que solamente son un perro, y que cómo se atreve a decir que son sus hijos si son un animal, o sea, que tiene la boca llena de basura y de porquería al decir y al comparar un perro con un ser humano. Y yo digo, wow, o sea, que es sorprendente la capacidad que tenemos los seres humanos para juzgar. Y lo más doloroso aún es saber que muchas veces solo juzgamos desde el propio dolor y desde el propio vacío. Me quedaba meditando esa situación y decía, realmente qué lamentable debe ser la vida de esas personas para juzgar y para opinar de esa manera. La verdad es que no puedo pensar de otra forma, porque estoy segura que si esas personas tuvieran amor en su vida, un poco de amor en su vida, no se atreverían a referirse o a juzgar o a criticar de esa manera el dolor por el que estaba atravesando ese hombre al haber perdido a sus mascotas. Y qué triste también es que vivimos gran parte de nuestra vida con el corazón cerrado, sin abrirnos a la posibilidad de experimentar un amor realmente incondicional, porque el amor que uno tiene por sus perros y el amor que los perros tienen por nosotros, para mí, y no estoy generalizando, aclaro, para mí es el único amor incondicional que existe. O sea, yo estoy convencida que no hay en esta vida nada que no pudiera yo hacer por mis perros. Y mis perros están todo el tiempo en mis oraciones, en mis rezos, y todo el tiempo están en las manos de Dios. Entonces me siento profundamente honrada, bendecida y agradecida de tener perros en mi vida, porque como ya les contaba en el episodio 11, si no me equivoco, cómo realmente un perro fue un salvavidas para mí, como el amor de un perro me rescató de las tinieblas, de la oscuridad, del dolor. ¿Y a qué voy con esto? Pues te estaba contando el momento en el que el perrito que tuve hace ya algunos años, llamado Colchas, pues se perdió. Y Colchita se me perdió, y por más que lo busqué y lo buscamos días, no lo encontramos, no apareció. Nunca supimos realmente qué sucedió con él. Y como también ya te había contado, pues me hundí, me fui para abajo. Eran días y noches enteros de llorar. Me calmaba un poco y un rato cuando iba al trabajo y me distraía con algunas cosas. Sin embargo, cada que recordaba que él ya no estaba, no dejaba de llorar. Todo el día, todo el tiempo se me iba en llorar y en estar demasiado triste y deprimida por esta situación, porque
pues realmente, aunque suene duro de comprender para muchas personas, sí son como un hijo. Y te voy a decir por qué me atrevo a decir esto. Y nuevamente aclaro, no generalizo, pero mi mamá también tiene perros. Y pues obviamente mi mamá es madre. Mi madre tiene perros y tiene hijos y ella tiene un punto de comparación. No habría alguien mejor a quien preguntarle que a mi mamá, porque mi mamá nos ama profundamente a nosotras como sus hijas, pero también ama profundamente a sus perros. Y mi mamá siente un amor por los perros que casi estoy convencida que es el mismo amor que siento yo por los míos. Y alguna vez yo me acuerdo que le hacía el comentario que me sentía como incluso un poco culpable, porque también llegué a creerme esa idea de que estaba mal comparar a una persona con un perro, pero no en el sentido de quién era mejor ni nada, sino me hacía como un poco de ruido precisamente por escuchar opiniones ajenas, el hecho de poder amar más a un perro que a una persona, o de decir incluso que un perro puede ser como tu hijo. Y yo le decía a mi mamá y le explicaba y le decía, es que sabes que la forma en que yo amo mis perros, yo sí te puedo decir, es que para mí es como si fueran mis hijos. Y en una de esas pláticas mi mamá me dijo, pues es que sí se siente así, o sea, el amor sí se siente así. Y conforme han pasado los años y he podido ir entendiendo e integrando muchas cosas, pues he llegado a la conclusión de que el amor es el amor, y el amor no distingue entre una persona y un animal. El amor es amor y simplemente se siente, y no necesito cuestionar, ni mi corazón necesita cuestionar a quién va a amar. El corazón simplemente ama, y eso es lo que yo siento por los perros. Es un amor que no me despierta nada, porque es un amor absolutamente inexplicable, incondicional. Y entonces te decía que pues mi Colchita se perdió y yo estaba profundamente deprimida y triste, y pues mi esposo también estaba preocupado por mí y no quería seguir viéndome así, y me imagino que él en su desesperación estuvo buscando opciones, y en algún momento a mi mamá le habían ofrecido un perro ahí cerca del lugar donde ella trabajaba en ese entonces, un señor que criaba perros de la raza pastor belga, que algunos de ellos los donaba para la policía. Y no recuerdo ahorita bien cómo estuvo la historia, pero mi esposo habló con mi mamá y le dijo a ver si podía conseguir un perrito, porque el señor tenía perritos bebés. Y pues ya más adelante mi esposo me compartió que él, en su desesperación, lo mejor que se le ocurrió fue regalarme un perrito, porque seguramente así se me iba a calmar el dolor que yo tenía por haber perdido a Colchas. Y sí, un día simplemente llegó mi esposo con otro perrito, un cachorrito súper pequeño de la raza pastor belga, y sinceramente en ese momento mi corazón estaba muy apachurrado, pero también estaba como muy cerrado, porque tenía miedo de volver a abrirlo, porque pues obviamente abrir el corazón duele, no es un proceso fácil, y cuando encuentras un motivo para seguir queriendo vivir y para mantener la alegría y el entusiasmo por la vida, cuando lo pierdes, pues imagínate, te quedas
sin ningún recurso de donde agarrarte y de donde sostenerte. Y tenía miedo de volver a abrirle las manos y el corazón a un nuevo perro, y sobre todo pues una raza como un pastor belga, ¿no? Pero bueno, finalmente ya estaba ahí, y ese perrito le pusimos el nombre de Príncipe, y pues se convirtió en mi príncipe, ¿no? Y bueno, era bebecito, y yo seguía, o sea, independientemente del proceso que estaba y que había vivido con Colchas, porque se perdió, la tristeza y el dolor que seguía sintiendo, la verdad es que estaba en un proceso y en una etapa muy, muy intensa y muy realmente muy oscura de todo este proceso. Eran días donde me costaba mucho incluso levantarme para ir a trabajar, y faltaba mucho al trabajo, pedía permisos, inventaba miles de excusas, ya no sabía con qué pretexto faltaba al trabajo, pero realmente se me hacía imposible levantarme de la cama. O sea, era algo que me apachurraba y que no me permitía ni siquiera tener la energía suficiente para levantarme de la cama. Y me levantaba porque pues Prince estaba cachorrito, y le daba de comer y jugaba y ladraba, y de repente lloraba porque pues aún era bebé. Y bueno, bien o mal iba haciendo la vida, pero fueron muchos días en esa etapa donde empecé a faltar al trabajo, no tenía ganas de ir, iba y me sentía realmente mal. Y bueno, ni siquiera al día de hoy, después de tantos años, he logrado encontrar las palabras que logren describir lo que yo sentía en ese momento de mi vida. Era una mezcla de dolor físico con un dolor emocional, con un dolor mental, con un dolor del alma. Era como si nada tuviera sentido, como si, no sé, no he logrado encontrar las palabras para describir lo que sentía en ese momento, pero sí te puedo decir que es algo que no le deseo absolutamente a nadie. Era un dolor desgarrador del alma, del espíritu, de no saber ni quién era, ni dónde estaba, ni qué estaba haciendo, ni para qué. Completamente desconectada de la vida. Y sí creo que Prince en ese momento era un hilo muy delgado que me sostenía, me estaba sosteniendo. Y pues estaba, te digo, faltaba mucho el trabajo, estaba deprimida. Incluso en uno de esos días que estaba, recuerdo perfectamente la escena, Prince bebecito estaba recostado, dormido junto a mí en la cama, y ese día yo no me había levantado, no había ido al trabajo, era como mediodía, y recuerdo haber recibido una llamada de mi mamá donde me decía que Chovis, quien había sido mi primer perro, había fallecido. Y si escuchaste el episodio donde te conté la historia de Chovis, de por qué llegó, de cómo llegó y cómo me rescató en su momento de la depresión, en ese momento cuando me dieron la noticia de su muerte, pude darme cuenta que sí estaba completamente desconectada de mi cuerpo y de las sensaciones, y sentía dolor, pero era como estar sintiendo dolor como debajo del agua, como si estuviera flotando, como si no pudiera sentir, pero al mismo tiempo sentía todo. Muy extraño, como una especie de dolor, pero como con mucha indiferencia. No sé, es como si mi cuerpo ya no pudiera sentir nada, ni mi corazón, y simplemente lloré unas horas, y recé mucho por Chovis y por todo lo que había hecho por mí, pero realmente yo estaba, pero no estaba. O sea,
estaba realmente mal, me sentía realmente mal. Entonces recuerdo que en los siguientes días Prince, mi nuevo perrito, se enfermó y lo llevamos al veterinario y nos dieron unos medicamentos, pero como al parecer tenía una infección no le pudieron poner sus primeras vacunas y pues así lo llevamos a la casa con medicamento. Y yo recuerdo, o sea, incluso puedo recordar, afortunadamente hoy solo lo puedo recordar con la cabeza, no estoy recordando con las sensaciones al 100, pero recuerdo cómo me sentía en ese momento cuando veníamos regresando del veterinario y estaba desconectada de la vida, así como de incluso pidiendo un milagro, así de que en este momento se acabe el mundo y ya todos nos vayamos, o por lo menos para mí, ¿no? Porque estaba mal realmente. Y recuerdo que ese día estuve, pues me mantuve ocupada porque estuve cuidando a Prince y dándole sus medicamentos y tratando de hacer lo que comiera, que tomara agüita. Y así estuvimos unos días y él no mejoraba. Yo recuerdo justo que un domingo yo estaba sintiendo como si mi cuerpo se quemara por dentro. Es lo mejor que me puedo acercar a describir lo que estaba sintiendo. Sentía que mis piernas ardían, sentía que me quemaba y me sentía muy mal. No, mi cabeza no estaba aquí, mi conciencia no estaba aquí, me sentía muy mal, pero al mismo tiempo Prince estaba muy mal, se puso muy mal, no mejoró, y a mi esposo alguien le recomendó llevarlo a una clínica que atendía los domingos y tenía muy buenas referencias y decidimos llevarlo. Yo completamente fuera de mí, pero al mismo tiempo vi una parte que estaba súper consciente, una sensación bastante extraña pero horrible, espantoso, era horrible realmente cómo me sentía en esos momentos. Y recuerdo que el doctor estuvo revisando a Prince, pues era un cachorrito pequeñito, creo que tenía dos meses, y nos dijo que se tenía que quedar hospitalizado y porque pues tenía que hacerle estudios, ya que no tenía vacunas, pero no podía dar un diagnóstico en ese momento. Y recuerdo que se quedó internado y nosotros fuimos a la casa, y mientras íbamos en el coche yo sentía que mi cuerpo se estaba quemando, sentía que me estaba muriendo, no sabía qué hacer. En ese momento tenía el teléfono de una persona que me había estado dando terapia y me había estado compartiendo algunas oraciones y me había estado dando sesiones con ángeles, él y su esposa. Y lo primero que se me ocurrió fue hablarle y decirle: ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así, por favor ayúdame, ¿qué hago? Dime algo. Me sugirió prepararme unos tés y relajarme y todo, pero la verdad es que yo me sentía muy mal. O sea, ese día no sé qué estaba dispuesta a hacer, me sentía realmente mal. Fuimos y llegamos a la casa, y recuerdo que cuando llegamos me tiré a la cama y me tiré a llorar. Era un llorar y un llorar, y recuerdo que mi esposo llegó por atrás y me abrazó y se acostó conmigo y se puso a llorar conmigo y me dijo: es que ¿qué hago? ¿Cómo te puedo ayudar? También él ya desesperado de verme así como estaba, ¿no? Y recuerdo que le dije: ¿sabes qué? Es que ya, no quiero estar aquí, ya quiero que se acabe la vida, ya. Ustedes saben que al hacer estos programas no puedo decir la palabra, ¿no? Porque sancionan, pero creo que saben a lo que me refiero. Y le dije: ya, hoy es el último día, ya no puedo más. Y él me decía: no, por favor, o sea,
puedo imaginar la angustia y la desesperación también que él sentía de verme como estaba. Y en ese momento recuerdo que había otra persona que me estaba ayudando y me daba terapia con energía y me hacía sanación y me hacía cromoterapia, me daba terapia con colores y recuerdo que también le hablé así en mi desesperación, o no recuerdo si mi esposo fue quien le habló, creo que sí fue él quien le habló y le platicó cómo estaba y ella le dijo, ¿sabes qué? Estoy en el aeropuerto, voy llegando de un viaje, pero si me das tu dirección, ahorita llego y vemos cómo le podemos ayudar. Y recuerdo que al poco rato ella llegó a la casa, se sentó conmigo, me empezó a ver. Esta señora era también como un poco canalizadora, vidente, era una señora como muy conectada y me empezó a contar cosas y me empezó a decir, esto que te está pasando fue la primera vez que yo escuché el término, la frase, la noche oscura del alma. Y recuerdo que yo estaba sentada y ella me estaba masajeando los pies y tenía algunos cuarzos y algo me estaba haciendo en los pies y me decía, ten paciencia, aguanta, espera esto que te está pasando. Y me empezó a explicar y me decía que en algún momento de la vida a todos los seres humanos nos llega el despertar de la conciencia cuando se abre tu mente, tu corazón, tu conciencia a darte cuenta que hay algo más, ¿no? Y antes de que llegue ese suceso o ese despertar, ese gran despertar, porque a lo largo de la vida vamos a tener muchos despertares, pero ese gran despertar pues trae bastante oscuridad, bastante dolor, bastante sufrimiento y también hay mucha gente que no la libra, o sea, hay gente que dice simplemente no puedo con esto y se van. Y yo estaba en ese momento así, en esa situación. Yo decía, realmente yo no puedo con esto, o sea, nadie se está dando cuenta, pero yo no puedo con esto. Y quería irme. Y ella estuvo ahí un rato conmigo y me estuvo rezando y me estuvo limpiando y haciéndome como un poco de movimiento de energía en los pies, en las manos. Y bueno, como pudo, pues me tranquilizó un poco. Ya no me sentía tan alterada, sin embargo seguía sintiéndome bastante mal. Y bueno, se fue y pues me quedé a descansar, dormí y al día siguiente teníamos que ir a ver a Prince, a ver cómo iba, para ver qué salía en los resultados de sus estudios y recuerdo que yo estaba mal, o sea, sí, ya sé que he dicho que muchas veces mal, pero era mal, de verdad, mal. Pues como pude y de donde pude saqué fuerza para levantarme y para ir y fuimos. Ya era un poco tarde, noche, y fuimos a verlo y sí nos dijeron que estaba muy mal, Prince estaba muy mal y no estaba respondiendo al tratamiento y al parecer se le había complicado con una gastroenteritis y lo que a él le había dado era, no recuerdo muy bien si fue parvovirus o fue moquillo, creo que fue parvovirus y sí estaba muy mal. Incluso cuando me acerqué a la jaula donde él estaba con el suero, no hizo ningún movimiento, o sea, estaba completamente tirado, decaído, se veía también muy mal y pues me imagino que se sentía como, pues a lo mejor como yo me estaba sintiendo, ¿no? Ahorita en este momento, solo de recordar, se me mueven todas las emociones y quisiera poder abrazarlo en ese momento. Pero bueno, te digo que pues estaba muy mal y pues yo le decía al doctor que cuál era el pronóstico.
Y la verdad es que pues en ese momento sí nos dijo que no nos daba muchas esperanzas, y de alguna manera pues eso también a mí, no puedo decir que me daba alivio, pero sí quería también que él dejara de sufrir, ¿no? Y pues nos dijo que teníamos que esperar todavía por lo menos otro día para ver cómo reaccionaba el medicamento ahora que ya tenía un diagnóstico. Y pues nos fuimos así, y ese día pues yo igual la seguí pasando muy mal, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, muy muy mal. Y al día siguiente volvimos a ir a verlo, y nuevamente el doctor nos dijo que no estaba funcionando y no estaba reaccionando a los medicamentos. Y pues yo le dije que pues si él estaba sufriendo mucho, pues ya a lo mejor fuera que lo durmieran, ¿no? Y el doctor me dijo, el veterinario me dijo, vamos a darle hasta mañana. Al día siguiente era miércoles. Dijo, ya si mañana no reacciona, pues entonces sí ya lo dormimos, porque pues ya es mucho, ¿no? Y yo decía, pues mañana va a seguir igual, porque si no ha reaccionado en 2 días, pues mañana va a estar igual, ¿no? Y ese miércoles, no sé, creo que esto es algo que nadie sabe y que voy a contar, pero ese día yo dije, una vez que él se vaya, me voy a ir con él, porque yo ya no soportaba, o sea, ya no, simplemente ya no podía con mi vida. Y ese día me levanté con esa intención. Dije, hoy que se va a ir Prince, me voy a ir con él, y nos vamos a ir juntos, porque pues no, es como, pues esta vida ya no tiene sentido, no sirve de nada, y me siento realmente mal ya, y quiero acabar con esto. Y recuerdo que llegamos en la noche a la visita, y me metí a verlo, porque él estaba en una jaulita con su suero y todo, y yo iba con la intención de despedirme de él, sinceramente. Y pues yo decía, pues va a ser mutuo, nos vamos a despedir, pero seguramente al rato nos vamos a ver allá, ¿no? Porque independientemente de todo, yo estaba convencida de que a donde yo me fuera iba a ser un lugar mejor, iba a estar cerca de Dios, y por lo menos ya no iba a tener un cuerpo que se sintiera como se sentía, y ya no iba a tener una mente que se sintiera como me sentía en ese momento, y mi espíritu ya no iba a estar sufriendo ese dolor y todo eso que sentía, que te digo que no sé ni qué era, ni cómo era. Y entonces entré a verlo, y le hablé y le dije que pues iba a despedirme de él también, ¿no? Y que entendía su dolor. Pero curiosamente cuando entré a verlo, él los días anteriores no se había levantado, ni siquiera había abierto sus ojitos. Estaba completamente tirado y pues parecía desmayado. Y ese día cuando entré y le hablé, él se levantó, abrió sus ojos y me movió su colita. Recuerdo perfectamente cómo se levantó y me movió su colita. Y yo sentí que me dijo, aquí estoy y aquí voy a seguir. Y me dijo con sus movimientos y con su mirada, me dijo, y tú también vas a seguir aquí conmigo. Y no podría explicar lo que sentí, pero sentí como si me hubieran vuelto a conectar algo en mi corazón. Y el doctor en eso salió y me dijo que curiosamente
ese día por la tarde como que empezó a tener una reacción positiva al tratamiento y me dijo que era muy buena señal que se hubiera levantado, que ya me hubiera reconocido, que hubiera escuchado mi voz y que se hubiera levantado y que hubiera hecho ese movimiento con su colita. Y me dijo que si seguía así al día siguiente, eso era signo de que ya la había librado, ya había librado la enfermedad y me lo iba a dar de alta. Y sí, al día siguiente fuimos y reaccionó, estaba ya muy contento y me lo dieron de alta y me lo llevé. Lo llevamos a la casa y yo ya tenía una luz que había vuelto como a encender un poco mi corazón. Obviamente no dejaba de sentirme mal, ¿no? Seguía mal, pero en ese momento ya no me quería ir. O sea, en ese momento ya no quería hacer nada para irme. Quería cuidarlo y quería que él estuviera bien. Y pues la verdad es que estuve poniendo todo de mi parte y poniendo toda la intención y todo lo que estuviera en mí para salir de ahí y poder estar bien para él. Recuerdo que fueron sinceramente unos meses muy, muy complicados. Yo tenía episodios donde pues me volví a ir para abajo y volví a tener pensamientos muy negativos, pero como que de alguna manera Prince siempre me sostenía y siempre me regresaba al momento y siempre me volvía a conectar con mi corazón y a recordarme que había algo por qué luchar, que había algo por qué seguir y que había algo por quien continuar. Y lo veía crecer y lo veía jugar y lo veía tan contento que pues a pesar de lo mal que pudiera estar, pues seguía estando conectada con la vida gracias a él, ¿no? Que obviamente te puedo decir que mis papás y con su amor y el amor profundo que siempre les he tenido y con mi esposo igual, el amor que recibía de él y el amor que yo sentía por él también invaluable, inexplicable. Sin embargo, la conexión con los perros, no sé, ni siquiera, no podría decirte qué es. O sea, yo amo profundamente a mi familia, amo profundamente a mi esposo, a mis padres, a mis hermanas, y es un amor también pues inimaginable, pero esto que siento por los perros es algo que no sé si exista todavía algo más grande que el amor, pero si existe, sin duda es lo que los perros despiertan en mí. Es algo que me desborda los poros, me desborda la piel, el cuerpo, todo. Y entonces yo veía crecer a Prince y lo veía jugar y esto era como una inyección de vida para mí, a pesar de estar deprimida y de tener tantas crisis de ansiedad y de pánico. Y eso me mantenía, me conectaba, me daba ánimos y me daba esperanza. Y bueno, por eso es como te decía que realmente los perros han sido quienes me salvaron la vida. O sea, más allá de las personas con las que he compartido mi vida y de toda mi familia y de todo lo que ha habido, sin duda los perros son mi salvavidas y son mi motivación. Y por eso es que pues a veces no logro comprender por qué muchas personas los ven como simples perros, ¿no? Como si fueran menos que nosotros. Y la verdad es que nadie está por abajo de nosotros, todos somos iguales, aunque sean perros, sean gatos, sean de la raza que sea. No somos la especie superior, somos iguales. Y creo que si nos ponemos a compararnos, los perros nos llevan
mucho de ventaja, porque ellos ni siquiera ya necesitan hablar para demostrar lo que sienten y lo que son. Ellos solamente con su sola existencia y con su sola presencia llenan todo el espacio, llenan todo el lugar, te abren el corazón y sin decir nada y sin hacer nada, ellos ya son amor, ellos ya están ahí. Yo siempre he pensado, desde que conecté con los perros, que ellos ya están ahí en ese lugar donde a nosotros todavía nos falta mucho por llegar. Ellos ya están realmente en la presencia de Dios, ellos ya están realmente en la presencia de la divinidad, ellos ya están ahí, ellos ya viven, ellos son un pedacito, unas chispitas del corazón de Dios latiendo aquí en la tierra. Y cuando yo los veo, ellos me recuerdan eso, ese amor que Dios nos tiene, ese deseo de que Dios, de salvarnos, de ayudarnos, de querer que estemos mejor. Estoy convencida que los creó para eso, para rescatarnos, para abrirnos el corazón, para sensibilizarnos, para darnos cuenta que la incondicionalidad existe. Y ¿sabes qué me pasa? Que te decía que en uno de los episodios te decía que yo siempre, al menos desde que tengo uso de razón, siempre tuve ganas o la esperanza de conocer a Dios, de poderlo ver un día, porque yo pensaba que era un señor alto, de barba blanca, con una túnica, y yo decía, voy a ser catequista y voy a estudiar mucho la Biblia y voy a hacer las Pascuas y los Cuaresmales y todas las semanas me voy a confesar y voy a comulgar y voy a ser inmensamente buena, porque eso me daba la esperanza de que un día iba a venir Dios y lo iba a conocer. Y por eso hacía lo que hacía y me convertí en catequista y le hablaba a los niños de Dios y era algo que realmente llenaba y nutría mi vida y mi corazón. Pero justo cuando conocí a los perros dije, es que estas son las señales que Dios me manda para darme cuenta que a lo mejor Él no tiene una forma, o que quizá la forma que Él tiene para mí o la manera que Él encontró de presentarse delante de mí es en forma de perro. Y no lo digo, espero que nadie se ofenda, pero la verdad es que pues hacia donde yo volteé, para mí todo es Dios, todo, absolutamente todo lo que yo vea, ahí está Dios. Pero cuando siento la presencia de un perro, no me queda duda del amor inmenso que Dios tiene por todos los seres humanos. Ojalá que algún día todos llegaran a sentir ese amor que yo siento de su parte, pero a mí los perros me recuerdan ese amor, y por eso es que son tan importantes para mí. Por eso sé que Dios los mandó a mi vida para rescatarme y para abrir mi corazón y para darme una segunda y una tercera y una cuarta oportunidad de vivir. Y bueno, hoy quiero dejar aquí el podcast para ya no hacerlo más extenso. Ya te conté la historia de la llegada de mi mejor amigo y de mi alma gemela, porque eso es Prince en mi vida, aunque hoy ya no está aquí en la tierra conmigo, pero eso es mi alma gemela. Y bueno, pues hasta aquí dejo esta historia. Te agradezco por haber llegado hasta este episodio y hasta este minuto, porque hoy sí se extendió bastante. Y pues ojalá que puedas seguir acompañándome en los siguientes episodios, y pues también si te late, pues me ayudes a compartir, a entrar ahí a Spotify y darle seguir al podcast. Si puedes dejar algún comentario de más de 3 palabras, si puedes calificarlo, y pues ahí, de la forma en que me puedas ayudar a compartir, a calificar, a comentar, te lo agradezco infinitamente. Y pues gracias. Nos escuchamos en la próxima para seguirte contando más acerca de todas estas
oscuras y al mismo tiempo profundas y amorosas aventuras. Gracias.